Vamos a esperar un momentico que ella se conecte y nos haga la señal. Mientras tanto, pues queremos decir que pues en el tema del concurso todavía está operando la suspensión temporal. Ya un número grande de personas tienen los certificados, incluso ha mejorado. Me han escrito varias personas que a pesar de la mejora todavía el aplicativo no está funcionando como debería ser. Yo les voy a leer algo que me escribió una compañera mientras llega la doctora Carolina. Dice, muy buenos días. Mediante comunicación interna, la DIAN informa que se han expedido la totalidad de las certificaciones solicitadas por los funcionarios de carrera y que está a disposición mediante el CACTU la generación de las certificaciones con requisitos mínimos exigidos en el proceso de selección DIAN 2020, número 1461. Pero eso es lo que dice la DIAN. Sin embargo, la persona que me escribe dice que la está generando, pero continúa con errores, a pesar de que ahora son menos, pero que continúan los errores. Que según la comunicación ya la expidieron, pero que a ella nunca le ha llegado nada, y que ella ha intentado por todos lados y que no le ha llegado, o sea que todavía tenemos gente en problemas con este tema de la certificación. Ha sido difícil esto porque, pues, como ustedes saben, nosotros desde el mes de septiembre le planteamos a la DIAN pues, que resolviera el problema, le planteamos con suficiente anticipación. Sin embargo, todo lo dejaron para última hora y pues a los que le tocó más duro fue a todos los compañeros del área, a los compañeros que también llevaron a esa área, porque los han tenido trabajando como 10 días o más, creo, en horarios sin descansar y en horarios de las 6 de la mañana a las 11 de la noche. Entonces, ese es un efecto, digamos, de la improvisación. Si esto se planifica, pues no hubiera sucedido eso. Pero aquí vemos de parte de la directiva un afán y una falta de planificación y un afán por que se cumplan digamos, los pasos del concurso ya. Y pues si las cosas no están claras y si no se ha resuelto, hay que ir sin afanes. Sin embargo, ellos están afanadísimos y ustedes saben que el concurso tiene sus problemas porque excluyeron una serie de carreras, los psicólogos, los sociólogos, todos los licenciados, todos los administradores públicos, no se pueden presentar en el área de fiscalización. Y eso es una restricción para mucha gente de carrera, porque, porque ahí está claro el derecho al ascenso, el derecho a la... Y resulta que no puede presentarse porque ahora les limitaron eso en las áreas que más conocen, porque han trabajado toda la vida. Y asimismo, pues también sabemos que este concurso nos burló el 30% que debería separarse para el personal de carrera. De las 1.500 vacantes, pues 450 de las que convocaron, pues ha debido ser 450 vacantes de personal de carrera. Sin embargo, pues eso no lo hicieron. Asimismo, pues ha operado una discrecionalidad que en la selección de qué cargos se van a convocar, que tampoco obedece a los criterios de la transparencia. Eso es otro elemento central en este aspecto. Entonces, la discrecionalidad del monarca, en este caso, director de la DIAN, entonces se escoge a quienes sí, qué cargos convoca y qué no. De una absurda, ¿sí? O de acuerdo a unos intereses que no nos parecen claros. Es como si en el caso de las vacunas, aunque ahorita la doctora Carolina nos va a hablar de eso con mucha más técnica, pero eh, es, como, es como si en un momento dado nosotros pudiéramos decir que entonces en las vacunas fueran a discrecionalidad del presidente. No, pues ahí hay un orden que tienen que establecer con unas reglas. ¿Sí? Sacaron decretos sin vacunas, pero de todas maneras mínimamente establecieron un orden que me parece que es importante. Tener claro reglas previas, reglas anteriores, reglas claras, reglas generales e impersonales que determinen un orden de prioridades. Y aquí en el caso del concurso no fue así. ¿Sí? Pregunto, doctora Carolina, ¿ya está?
¿Ya está conectada? Bueno, voy a marcarle a ver si es que tiene algún problema. Eh, ¿Me permiten un momentico? Voy a marcarle a ver si tiene algún problema para la conexión. Bueno, no, esperemos que, porque no me conteste, está ocupado. También quiero decir que, pues, siguen avanzando pues, las demandas que han presentado las diferentes organizaciones sindicales. Hay una en particular que presentaron ante la Corte Constitucional, pues por todas las inconstitucionalidades que a nuestro modo de ver ostenta el decreto 071. Es una demanda que a mí me parece una demanda de muy buena calidad, que recoge todos los temas y estamos a puertas también de, pues, de su admisibilidad y que comience este proceso importante, porque entonces ahora tratan de manipular con la prensa como si nosotros fuéramos los enemigos de la carrera, cuando hemos sido los defensores, cuando nosotros hemos gestionado este proceso y cuando desde 2014 venimos en esta lucha y, y realmente lo que sucedió aquí es que tuvimos la gran oportunidad y la administración la desperdició por su unilateralidad, por no concertar, por no tener una voluntad, digamos, dialógica, que es lo importante. Entonces ellos se refieren a eso, ellos quieren, digamos, un sindicalismo subordinado. Nosotros creemos que el sindicalismo está para interlocutar, no está para ser subordinado ni para que lo compren con puestos o con nombramientos de familiares, nada de eso. El sindicalismo es un interlocutor válido, es un interlocutor que merece todo el respeto y en esa medida eso es lo que le hemos planteado a la administración. O sea, el respeto, el diálogo social y que las decisiones que tome sean biunívocas. ¿Qué significa biunívocas? Que si bien es cierto, la tiene que tomar el director o en el caso del decreto 071, pues era el presidente de la República, esas decisiones debían salir de un espacio en el cual la participación de las organizaciones sindicales con la administración determinará un resultado biunívoco, ¿sí? Esa es la discusión. Y resulta que aquí no pasó nada de eso, ¿sí? Aquí ha habido unas apariencias de que nos muestran y nos resulta que muestran y esconden unas cosas y mostraron otras. Y entonces finalmente eh, toda esa esperanza que teníamos en un decreto de carrera con el que pudiéramos avanzar todos, resulta que salió un decreto regresivo en muchos aspectos. Y con ese decreto, por ejemplo, están justificando ahora no convocatoria al 30% de los cargos de carrera, por ejemplo, la no valoración de antecedentes de desempeño, eh, y toda una serie de discrecionalidades que se arroga el director. Y entonces nosotros decimos en qué momento de nuestra sociedad colombiana estamos. O sea, parece que en la administración todavía seguimos con la unilateralidad, todavía seguimos con el oscurantismo y entonces todo es discrecional. Entonces nosotros preguntamos, ¿o esto es una república o es una monarquía? Porque realmente lo que está vigente o el espíritu que quedó vigente y que sigue gobernando aquí es el espíritu de la Constitución del 86 y no el espíritu de la democracia participativa del 91. Eso es un elemento muy importante, porque pues nosotros, yo creo que como trabajadores, como empleados de la DIAN, todos defendemos la Constitución del 91, porque es una Constitución democrática, participativa, porque nos puso en el contexto del mundo, nos sacó del atraso y de la oscuridad que nos traía la Constitución del 86. Pero 30 años después todavía en el Estado se siguen desarrollando prácticas propias del 86. Lo que sucedió con el manual de funciones es inaudito porque no encuentra uno en ninguna parte la forma de poder resolver este problema porque la función pública le echa la pelota, dicen que supuestamente ellos deben controlar y ante ellos hay que llevar los estudios
pero finalmente la función pública se bajó, dijo que no, que eso era autonomía acá, y acá no hubo participación, y entonces un manual de funciones que debía avanzar resulta que retrocedió, que salió sin estudios técnicos. Y después, cuando fueron a sacar el manual de funciones para los directivos, para los cargos que se inventaron, ahí sí querían que participara, ¿sí? Pero en la parte final, cuando la normatividad establece que esa participación es en todas las etapas, en todo el proceso, y es para tomar decisiones biunívocas, no como un mecanismo formal de que participe, venga, lo oigo, como cuando uno va al psicólogo y anota ahí y después no aplica nada de lo que se ha planteado. Entonces, ese no es el diálogo social, esa no es la negociación colectiva. Seguimos aquí en el unilateralismo. Igual nos sucede, por ejemplo, con los correos electrónicos que enviamos a publicar cada 15 días. Siempre hay una censura, siempre. Y entonces lo que critica de alguna manera, eso lo quitan. Entonces, por ejemplo, en el último enviamos un comunicado donde hablamos del autoritarismo en la directiva de la DIAN. Ese no salió, ese no lo publicaron. Y así sucede. Entonces ya mucha gente, muchas organizaciones ya no quieren publicar ahí porque dicen, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Si ahí asumieron, digamos, una política de censura absolutamente a todo. Igual está sucediendo también con el fondo DIAN. Parece que es una fiducia privada donde no hay mecanismos de control y entonces está sucediendo o va a suceder algo parecido a lo que nos va a hablar la doctora Carolina cuando ella nos explique precisamente cómo va a ser, cómo es el tema, digamos, de esta negociación del tema de las vacunas. ¿Sí? Eh, Espera un momentico, ya un momentico, parece que tiene problemas para conectarse. Voy a ver, alguien por favor me regala el link al WhatsApp. Hago la convocatoria, pero no tengo el link. Entonces, alguien por favor, Angie o alguno de la Junta que me regale el link al WhatsApp para enviárselo a la doctora Carolina. Ya te lo envío. Bueno. Ah, no, lo que me dice es que ya está entrando, entonces yo creo que ya entró. Entonces les decía eso. Entonces ahí tenemos, en todo esto, compañeros, en la medida en que hay oscuridad, no hay transparencia. En la medida en que no son cuentas claras, pues uno entra con dificultades, digamos. ¿Qué es lo que decimos nosotros para la convocatoria a concurso? Aquí no hubo reglas claras, ¿no? Que lo que decía el director. Y entonces el director toma unas decisiones que supuestamente está en representación de todos, pero resulta que sin la participación no nos puede representar, porque para podernos representar tiene que sentarse con nosotros a dialogar. Y ahí está, por ejemplo, la discusión de la ampliación de la planta. Compañeros, es una ampliación que tenemos negociada, que está el estudio, la quieren hacer. Vamos a llevar la discusión a nivel nacional. Vamos a llevar la discusión a la Mesa Nacional del Sector Público, porque ahí también está comprometido el gobierno. Y entonces ese es un punto importante que vamos a llevar. Y el otro punto es que la prima sea salario, porque fue que lo que nosotros negociamos aquí fue que la prima fuera salario en el 2017. El Congreso después lo dijo, y cuando llegó aquí a la DIAN, después de que se aprobaron las reformas, que dieron más recursos, entonces ya dijeron que no, ¿sí? Y fíjese lo que nos pasó este año, que no, pues aparentemente para la prensa se cumplió la meta, pero en la realidad, cuando se va a ver el recaudo neto, pues no se cumplió, entonces perdimos este 17%. Entonces, esa es la importancia que sea salario, o por lo menos factor salarial. ¿Sí? Entonces, ese es un tema que vamos a llevar porque hay un compromiso del gobierno nacional con eso, como con la ampliación de la planta. Hay un compromiso del gobierno de ampliar la planta a 30 entidades y ahí está la DIAN. Pero en el caso de la DIAN, a pesar de que tenemos los estudios y todo, entonces ahora se inventaron que quieren hacer un nuevo estudio. ¿Sí? Eso es. Bueno, ya le doy paso a la doctora Carolina, le damos un saludo. Todos ustedes saben, ella es una psiquiatra, es una especializada en política pública.
va a hablar sobre el tema de la vacuna, entonces les doy la palabra a la doctora Carolina Corcho. Bueno, muchísimas gracias a Ultradiana y a su presidente Tulio, nuevamente pues, por la invitación a este espacio, pues para seguir compartiendo con ustedes esta discusión sobre el tema de salud y la pandemia. Aparte de ser la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, soy la presidenta de Corporación Sur, donde nos ocupamos de diversas políticas, no solo en el área de la salud, sino en el campo económico, en el campo de los derechos humanos y en el campo de las distintas reformas del país. Aquí han venido algunos de los miembros de la Corporación Sur, como Jorge Iván González, Pedro Santana, que hacen parte, digamos, de este escenario de la sociedad civil que yo presido. Entonces, eventualmente voy a estar refiriéndome a asuntos de salud, pero también eventualmente de otras políticas que tienen que ver con esto de la vacuna y con la salud. Como para hacer un contexto de la situación que tenemos en este momento del coronavirus y podernos actualizar de lo que hemos hablado pues en este grupo, porque pues hemos tenido, digamos, varios diálogos con ustedes. Pues en este momento, como ustedes saben, Colombia superó ya hace rato los 2 millones de contagios, las 50.000 mortalidades, y Colombia tiene entre las 10 mortalidades más altas del mundo. Es decir, los resultados epidemiológicos no son nada alentadores, y aparte de eso, pues los 2 grandes estudios comparativos del mundo recientemente publicados de Bloomberg, Australia, y un estudio del Instituto Lowy muestran a Colombia entre los 3 peores países del manejo de la pandemia, contando los siguientes indicadores: número de pruebas realizadas por 1.000 y por 100.000 habitantes, contagios, mortalidad. Luego, la situación, digamos, objetiva, desde varios centros de pensamiento independientes, no dejan bien parado el país. Es decir, la situación no tuvo unas muertes que pudieron ser evitables. Siempre en una epidemia van a haber muertes, por supuesto, pues porque las epidemias son asuntos que se salen muchas veces de control, pero en este caso hay muchas que son evitables, con implementación de decisiones de salud pública. Entonces, hay 3 asuntos importantísimos. Voy a referirme a 2 en esta ocasión que creo yo que son los principales para este año, que debieron implementarse en Colombia. El primero, las pruebas. Colombia sigue haciendo muy pocas pruebas. Colombia está haciendo muy pocos, está haciendo apenas 70.000, 80.000 pruebas. Nosotros hemos insistido en eso. Colombia debería estar haciendo mínimo 120.000 pruebas, pero mínimo. Y estamos haciendo a estas alturas todavía 70.000, 80.000 pruebas, porque detrás de las pruebas están los cercos epidemiológicos, la identificación, los contactos, el rastreo. Eso no se ha hecho, esa política ha fracasado, y así es muy difícil que tengamos buenos resultados. Es decir, aquí ha fracasado el pilar de la salud pública, que es los cercos epidemiológicos, la realización de pruebas, y de la mano de eso, una gran pedagogía ciudadana de mano de los equipos de atención primaria en salud sobre qué es el virus, cómo se promueve y cuáles son las dinámicas para el cuidado de la ciudadanía y las personas. Eso no se ha hecho, eso no solo se hace con medios de comunicación, con prensa, eso requiere unos modelos de atención que ya la salud pública ha pensado en el mundo, de equipos básicos. Nosotros hemos hecho propuestas concretas de que Colombia, adicional a los aportes de los entes territoriales, requeriría más o menos 5.000 equipos básicos más, conformados por 20.000 personas, salubristas, dispersos en todo el territorio nacional. Esos equipos, digamos, tendrían la labor de empezar a ambientar todo el proceso de vacunación, informar a la gente, pero eso no se ha hecho en Colombia, ni tampoco se ha hecho, digamos, las suficientes pruebas. Eso explica los resultados que tenemos y el descreimiento, digamos, que tiene la gente frente al coronavirus. El segundo elemento es el tema de la renta básica, es decir, la medida no farmacológica para el control del virus más eficaz que hasta ahora tenemos, esa medida no farmacológica se llama la cuarentena y el aislamiento. Hemos dicho en la última vez que nos pronunciamos frente a los gobiernos desde el punto de vista médico-científico
que entendemos que las cuarentenas ya no pueden ser generalizadas, sino sectorializadas por el comportamiento del virus. El virus se comporta de manera diferencial por región, no todas las regiones entran al mismo tiempo en el pico. Por ejemplo, las regiones más críticas ahora eran el Valle, Bogotá y Antioquia, pero no hay otras regiones, digamos, comprometidas en eso. Entonces, en ese caso, los cercos, el virus, de alguna manera, el virus se comporta de manera diferencial. Luego, las medidas no farmacológicas de aislamiento se tienen que tomar de manera diferencial por regiones. Pero para saber dónde se tienen que tomar, tienes que tener un mapeo de todo el país, con pruebas en sintomáticos y en asintomáticos, con alto riesgo, que tampoco se ha hecho en Colombia. Se tienen que hacer pruebas y más pruebas en asintomáticos para yo saber entonces dónde es que tengo que hacer aislamientos, toques de queda, etcétera. Pero esos aislamientos y esos toques de queda requieren un elemento fundamental y es la renta básica. Porque es que no puedes mandar a la gente a la casa a morir de hambre. Es que eso es un asunto elemental. Pues la gente va a seguir en las calles buscando su alimento diario. Entonces, en ese sentido, el 60% de la población en Colombia es informal. Estos son cifras dadas por Luis Jorge Garay, por Jorge Enrique Espitia, economistas que han estudiado este tema, con quien los trabajamos en la Corporación Sur. El 60% de la población colombiana está en la informalidad. No le puedes pedir a un pueblo que está en la informalidad que se encierre en la casa sin ningún tipo de política social. La política social en Colombia el año pasado fue miserabilista. Se le ofrecieron a las familias por la vía de los ingresos condicionados, los subsidios condicionados, 160.000 pesos por familia vulnerable, con eso no vive nadie, que constituye una inversión del 1.4% del PIB. Recientemente se presentó una propuesta que al final quisiera mencionar muy rápidamente porque quisiera invitar a Ultradec a ser parte activa de esa propuesta y tendría una propuesta concreta para el presidente de cómo trabajarla. Pero entonces ese era uno de los elementos que había que resolver. Pero el otro elemento que había que resolver para enfrentar el virus se llama la vacuna. Entonces la vacuna tiene dos elementos, digamos, muy importantes. Hay una situación mundial que hay que entender y otra situación del manejo que el gobierno colombiano le ha dado a esa vacuna. Sobre la situación mundial, tenemos que tener claro que efectivamente no hubo un acuerdo, no hubo la posibilidad, o sea, hay un fracaso moral de la humanidad porque no fue posible construir una gobernanza planetaria y global que pudiera construir un acceso, que la producción de las vacunas se hiciera, digamos, se garantizara el acceso equitativo de las vacunas a todos los países del mundo, de manera equitativa, tanto para el norte global como para el sur global. Esa gobernanza planetaria fue lo que inicialmente se planteó en COVAX. ¿Qué es COVAX? La Organización Mundial de la Salud, máximo órgano de representación multilateral de los estados, perteneciente al sistema de Naciones Unidas, organizó un consorcio llamado COVAX junto con la UNICEF, con la Fundación Bill Gates y con el Banco Mundial, cuyo objetivo era garantizar la producción, aunar esfuerzos de todos los países y todos los estados para garantizar la producción no solo de las vacunas, sino de test y tratamientos para COVID. Pero ¿cuál fue el problema de COVAX? Que COVAX solamente condicionó al 20% a que los países que hicieran parte de COVAX, que son aproximadamente 75 países, yo les mando un artículo que mañana va a salir mío especificando todo esto de COVAX, eso es muy importante entenderlo para tener un principio de realidad sobre la vacuna, que solo esos países tenían la obligación de adquirir por la vía de COVAX el 20%. No condicionó que fuera todo, porque lo importante de COVAX era que fuera un acuerdo multilateral que dijera aquí nadie va a hacer rapiña. Vamos a hacer la distribución equitativa
el control de precios. Hay que entender que la mayoría de las vacunas son vacunas, casi en su totalidad, financiadas con recursos públicos de los ciudadanos del mundo. AstraZeneca, por ejemplo, es una vacuna financiada por la Comisión Europea. La ha financiado 4 veces. Financió la investigación básica, financió la extensión, financió la producción y la compró. Es decir, la ha pagado 4 veces la Unión Europea con los recursos de los ciudadanos. Entonces, digamos, COVAX tenía esa intencionalidad, pero lo primero que hizo la Unión Europea fue decir, no vamos a participar de COVAX, nosotros vamos a privilegiar los acuerdos bilaterales para poder iniciar el proceso de vacunación de nuestra población, y ahí inicia la ruptura de ese acuerdo global equitativo, porque más o menos sálvese quien pueda, y que empiece aquí la rapiña en el mercado internacional de las vacunas, y quien rompió eso fue la Comisión Europea. Entonces, ese es, digamos, el debate que hay ahora. ¿Qué fue lo que pasó posteriormente con esa ruptura? Que evidentemente se empiezan las investigaciones sobre la vacuna. Hay 2 tipos de vacunas. La vacuna tradicional que la humanidad conoce es una vacuna donde yo cojo el organismo, el virus en este caso, llego y lo inactivo, lo vuelvo menos virulento, lo vuelvo menos dañino y lo inoculo en el cuerpo para que las personas produzcan las defensas. Es decir, es el virus inactivado, es el virus inactivado para poder producir defensas. Ese es el que genera, esa es la vacuna que se ha aplicado siempre, la fiebre amarilla, es una investigación. Y hay una nueva vacuna, que es una nueva tecnología, que son las basadas en el RNA mensajero. Hay 2 moléculas muy importantes, es decir, uno de los grandes inventos que revolucionó el mundo médico y de la ciencia biomédica fue la aparición y el descubrimiento del DNA por Watson y Crick en la segunda mitad del siglo XX, entre años 60 y 70, que fue denominada la molécula de la vida. Esa molécula de la vida, que era el código genético, fue uno de los grandes avances para entender el origen de los seres humanos, de por qué somos como somos. Pero posteriormente, el DNA, que es, digamos, ese conjunto de proteínas que tú tienes allá, que genera identidades y todo, hay otra molécula que yo digo que es la molécula del siglo XXI, que es el RNA mensajero. El RNA mensajero es una molécula que coge información de la célula, la lleva a otra parte, es una transcriptora de información genética, el código genético. El RNA mensajero resulta que fue utilizado en esta investigación de punta, que es muy bella. Esto es una cosa muy bella, o sea, la virología como ciencia, todo esto de la genómica y la genética es una cosa realmente muy bello desde el punto de vista de la investigación científica. Entonces, esta segunda vacuna es cómo cogemos al RNA, donde le metemos una información a un RNA mensajero, lo introducimos en el cuerpo, que son, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, estas nuevas vacunas, y ese RNA manda un mensaje para que el cuerpo cree proteínas de defensa al virus. Ese, digamos, son los 2 tipos de vacuna. La última son investigaciones de punta, que por ejemplo es la vacuna de Pfizer, que es con base de RNA mensajero. Las vacunas tradicionales, que son Sputnik, que es la rusa, o que es Sinovac, por ejemplo, que es la china, son vacunas en la tecnología tradicional, pero ambas, digamos, muy bien sustentadas y demostradas. Esos son los 2 tipos de vacunas que hay. ¿Cuál es el problema que tiene la RNA mensajero? Pues la ventaja que tiene es que es una innovación muy hermosa, muy bella, muy rápida, pero en el caso, por ejemplo, de la vacuna Pfizer, que es de esa tecnología, es que necesita una ultrarrefrigeración menor de 70 grados centígrados. En el Reino Unido ya se está viendo a gatas para poder poner esas vacunas, que es un sistema de salud bastante fuerte, y se están viendo a gatas para poner esa vacuna. Entonces, digamos que eso surge. Y COVAX se suponía que iba a ser un consorcio multilateral para unar esfuerzos para todas estas investigaciones.
Pero lo que pasó fue que los estados, y el primero fue la Comisión Europea, financian esto, pero no, sálvese quien pueda, hagamos acuerdos bilaterales. ¿En qué derivó eso? En lo que tenemos hoy. ¿Cuál es la situación que tenemos hoy? Esto ha sido documentado por Oxfam. Oxfam ha documentado que en este momento el 53% de las vacunas, las compras han sido acaparadas por el 14% de la población mundial que se ubica en el norte global, es decir, Europa, Canadá y Estados Unidos, que han sobrecomprado, inclusive 3 veces más lo correspondiente a su población. Sobre eso está mi artículo mañana, yo se lo envío a Tulio, porque yo hago seguimiento yo me conecto con todos estos centros de pensamiento para hacer seguimiento a este tema, que es de interés de nuestro pueblo colombiano y de nuestro cuerpo médico. Entonces, pero además el acaparamiento en la compra. Pero lo que es peor es que hoy ya los centros internacionales han mostrado que solo 10 países de la Unión Europea en este momento en concreto tienen el 90% de las vacunas. Y que ya se demostró que las farmacéuticas sobrevendieron las vacunas. Y hay un litigio en este momento entre la Comisión Europea y AstraZeneca, que es un consorcio empresarial privado, porque apenas les prometieron entrega de una dosis de vacunas y les dijeron a última hora el 40% se los entregamos en el primer trimestre, no les podemos cumplir más. O sea, ese es el tamaño de la discusión. Estamos hablando de la Comisión Europea. El país del mundo, digamos, hay otros países que ya empezaron a vacunar. La vacunación no empezó en Inglaterra, empezó en la China, en Israel, en Rusia. Esas vacunas, que son la Sputnik, que es tecnología tradicional, y China, digamos, la Sputnik, que es la vacuna rusa, ayer ya salió una publicación en la revista médica The Lancet. The Lancet es la principal revista científica del mundo occidental. Porque en la Guerra Fría hay un contexto que hay que tener. En la Guerra Fría, en el contexto de la Guerra Fría, la Organización Mundial de la Salud excluyó a Rusia por asuntos geopolíticos y excluyó, digamos, darle garantías de calidad a las producciones de medicamentos y de vacunas en Rusia. Sin embargo, dada la premura, los rusos empezaron a hacer la investigación con la Sputnik, que es la vacuna que ya está en América Latina, con la que ya empezó a vacunar Argentina, con la que ya empezó a vacunar Bolivia, con la que empezó a vacunar México, y encontró la revista científica más importante de Occidente que tiene una eficacia del 93% superior a cualquier vacuna. Efectos adversos casi que mínimos es que usted le da un dolorcito de cabeza, una fiebrecita y ya, y es una vacuna muy segura. ¿Qué fue lo que entonces? La situación que tenemos es que en este momento hay 200 laboratorios en el mundo produciendo la vacuna, pero cada quien por su lado. No se logró, el mecanismo multilateral fue derrotado porque finalmente la mayoría de países se fueron por mecanismos bilaterales y quienes están enfrentados a los mecanismos bilaterales no les están cumpliendo las farmacéuticas. Pero en el marco de este elemento, la Organización Mundial del Comercio citó hace poco una cumbre para tomar decisiones sobre las patentes. ¿Qué es las patentes? Los derechos de propiedad intelectual. Eso quiere decir que los derechos de propiedad intelectual quiere decir que la farmacéutica, un Estado, le dice, usted tiene derecho para producir esa vacuna toda la vida. Y como usted es el dueño de los derechos de propiedad intelectual, es decir, de la fórmula científica, entonces usted se queda todas las ganancias. Eso ha sido uno de los negocios más dañinos en el mundo entero. O sea, la industria farmacéutica en el mundo no es una industria para la vida. En la epidemia del VIH, en Sudáfrica, se documentó cómo la industria, pudiendo los países del África producir los antirretrovirales para el VIH a un precio más bajo para acceder a la población, hubo una extorsión de las transnacionales farmacéuticas para bloquear las intenciones de los estados y ellos monopolizar la producción de los antirretrovirales. Y en ese monopolio de esa producción de antirretrovirales
ellas se vendían más caro, así lo hubieran hecho los propios estados. El carácter extorsivo, eso no me da miedo, eso lo sabe todo el mundo, todo el que ha estudiado los temas de la industria sabe el carácter extorsivo con que la industria ha operado sobre los estados en el mundo y la Organización Mundial del Comercio era lo que había que evitar y es en lo que estamos fracasando. Entonces, en ese sentido, la India y Sudáfrica, que la India tiene mucha experiencia en nacionalización de patentes, es decir, que su industria nacional produzca medicamentos de interés público con sus precios bajitos para que la gente sobreviva. La India es uno de los países del mundo con mayor avance frente a eso. Y Sudáfrica propusieron en la Organización Mundial del Comercio suspender las patentes a la industria farmacéutica sobre las vacunas para que puedan, eso los obliga a liberar las fórmulas científicas para que se pueda producir vacuna masivamente en el mundo. Esto obviamente fue saboteado en la Organización Mundial del Comercio por la Unión Europea, por Estados Unidos, y el Estado colombiano en representación de este gobierno fue y se abstuvo. Ni siquiera fue capaz de votar con los países del sur global a favor del pueblo colombiano. Porque evidentemente en Colombia nosotros desmontamos todo nuestro sistema de investigación, innovación y ciencia y tecnología en los años 90 en el gobierno, el Instituto Nacional de Salud, que es un órgano técnico asesor del Ministerio de Salud. Hola. Continúo. El Instituto Nacional de Salud, que es un órgano técnico asesor del gobierno, del Ministerio de Salud, tenía todo un sistema de innovación, ciencia y tecnología. En Colombia se producía la vacuna contra la fiebre amarilla. Teníamos, digamos, unos desarrollos importantes del Sistema Nacional de Salud. Llegó el gobierno de Pastrana y acabó con eso. Colombia no tiene esa capacidad de producción, pero en América Latina lo tiene Brasil. Brasil en este momento ya hizo un acuerdo con AstraZeneca para producir la vacuna y un acuerdo con los chinos y están produciendo la vacuna. La tiene Argentina y lo tiene México en América Latina, que podría ser una negociación más favorable para Colombia. Este mes se vuelve a reunir la Organización Mundial del Comercio. La solución que tenemos a todo este lío a nivel mundial, la única solución, porque no puede ser posible que en el mundo entero prefieran privilegiar el negocio de un puñado de comerciantes de la industria a la vida de millones de seres humanos que dependen de esta vacuna. La propuesta tiene que volver a ser presentada de suspender las patentes. Nosotros como organización médica hemos participado en sendas manifestaciones en la Unión Europea, en Inglaterra, con la sociedad civil, porque evidentemente una cosa son los gobiernos europeos, otra cosa es su sociedad civil. Hay sectores de la sociedad civil en la Unión Europea que no están de acuerdo con esas posiciones, digamos, egoístas, dominantes, de defensas de negocios que ha tenido estos bloques poderosos del norte contra los países del sur. Nos hemos sumado a estas movilizaciones desde Colombia, desde la Federación Médica Colombiana, con la sociedad civil inglesa, a reclamarle al Estado inglés y a la Comisión Europea que asuman una posición coherente en la Organización Mundial del Comercio para que se liberen las patentes y se pueda producir masivamente porque esta industria no está cumpliendo. Eso es un elemento que hay que tener claro. Sin embargo, hay un convenio internacional que permite que los países apelen a figuras para declarar estos medicamentos. Se le cerró el micrófono. Sí, ahora sí me escuchan. ¿Hasta dónde me escucharon? Sí, Entonces, hasta cuando estaba comenzando a hablar sobre el APIC. listo. Entonces, estamos estos acuerdos del APIC que nos permitiera tomar decisiones por estados. Esas son las posibilidades que tenemos. Creo que se le cortó la llamada. Sí, o alguien la sacó. Tengo que esperar a No, ver. Esperemos que se vuelva a conectar. Sí.
Esperemos Estoy que otra vos... vez acá, ¿me escuchan? Ah, sí, 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 ya. Bueno, muy bien. Este es más o menos un sondeo. Hay unos cálculos que han hecho algunos centros de investigación. Yo tengo aquí las cifras que justamente las voy a publicar mañana. A la Unión Europea le costaría, o sea, el daño y las pérdidas por no hacer una vacunación masiva, que implica vacunar el 80% de la población mundial. Si logramos vacunar entre el 75 y el 80% de la población mundial, eso nos daría lo que se llama la inmunidad de rebaño, que no se logra, ojo, con que la gente esté vacunada, con que le haya dado el coronavirus ya quedó con inmunidad de rebaño, eso no está demostrado. Esa inmunidad te dura unos 2 meses, pero la inmunidad de rebaño, que es poblacional, se logra con el 80% de la población mundial vacunada. El no hacer eso de forma inmediata sumiría al mundo en una recesión económica y una pérdida de 9.2 billones del PIB mundial. Del PIB mundial se pierde por no hacer eso. Es decir, sale 338 veces más costoso no hacerlo que hacerlo. Entonces, inclusive, la preocupación no es solamente por la pérdida de vidas humanas, sino por el desplome de la economía, que puede implicar que esto siga en manos de unos negociantes que sacrifican la vida humana por los negocios de unas minorías. Ese es el debate en el mundo. Ahora, vamos a venir a Colombia. Situación que tenemos en Colombia. Nosotros desde nuestras organizaciones de la sociedad civil, SUR, la Federación, hemos participado en solicitudes de por lo menos hace 6 meses al gobierno colombiano de que permitiera que organizaciones científicas muy serias, Colombia tiene organizaciones muy fuertes en la sociedad civil que han participado en la Organización Mundial de la Salud, la propia Federación Médica Colombiana hace parte de la Asociación Médica Mundial, que hace parte de la OMS, donde se dan los grandes debates frente a la industria farmacéutica. Le pedimos al gobierno que como un principio de transparencia vinculara a organizaciones independientes para hacer seguimiento al proceso de vacunación, porque nosotros sabemos lo que es el monstruo de las transnacionales. Eso necesita una veeduría, un empuje y aparte de eso, una estrategia geopolítica fuerte de bloque en América Latina, que no puede ser sectaria, que no puede ser ideológica. Aquí no importa si el presidente de Cuba votó o vota o no, o cree o no en las ideas del presidente de Colombia, no tiene nada que ver. Es una estrategia de bloque con varios países para estas negociaciones. El gobierno colombiano siempre rechazó eso. Esas negociaciones que ellos hicieron fueron a puerta cerrada. A puerta cerrada, esta es la hora en que nadie conoce ni los contratos, ni qué negociaron, ni en qué términos, ni por qué. Solo conocemos los anuncios, comunicados de prensa del gobierno. El resto es especulación. Tenemos derechos de petición, tenemos tutelas, tenemos lo que ustedes quieran, pero no hay una información oficial que transparente eso. El gobierno colombiano en medio de eso, el 18 de diciembre, después de una gran presión mediática, porque varios países de América Latina empezaron el proceso de vacunación en diciembre del personal de la salud, como fue el caso de Chile. Chile comenzó la vacunación con personal de la salud en diciembre con vacuna china, siendo el gobierno chileno de unas características distintas. Pero evidentemente allá hubo la decisión, vamos a empezar con la vacuna china. La vacuna rusa, Sputnik, que hoy es la mejor posicionada científicamente, fue ofrecida en Colombia hace 6 meses. Aquí expulsaron a 2 funcionarios rusos por espionaje. Alcancen pues a imaginar. Y finalmente fue rechazada. Nosotros creemos, y lo hemos dicho públicamente, que se rechaza estas vacunas de mayor accesibilidad, de rápida accesibilidad, donde en América Latina ya se está vacunando la ciudadanía, por razones ideológicas y sectarias del gobierno colombiano que son inaceptables. De que tú vetes una vacuna, un producto científico, no por conceptos objetivos de la ciencia y del rigor, sino por caracterizaciones ideológicas y sectarias que no son propias de un jefe de Estado. Un jefe de Estado no puede estar que si el gobierno donde se produjo esto fue de derecha o izquierda, ¿qué importa? A nosotros nos interesa la vacuna.
si la vacuna sirve, si tiene una buena especificidad científica, si se produjo en Estados Unidos, en la China o la Rusia, eso es secundario. Pues esa fue la actuación del gobierno colombiano que nosotros criticamos en el Congreso de la República por una actuación absolutamente sectaria que contra la vida de la ciudadanía colombiana. Y la situación que tenemos en este momento es, primero, no ha habido transparencia en las negociaciones. No sabemos qué compraron, cómo lo compraron, cuándo, cómo, qué, cuáles fueron los criterios, los pares evaluadores. No hay transparencia en eso. Segundo elemento que tenemos claro, además de que no hay transparencia en ese proceso, nos hacen un anuncio de que la vacunación empieza el 10 de febrero, pero el 18 de diciembre habían hecho el anuncio que la vacunación empieza en enero. Luego no sabemos. Si a mí me preguntan hoy, Carolina, ¿va a haber vacunación? Pues no lo sé, porque lo que sí sabemos es que estas transnacionales no están cumpliendo ni siquiera en Europa y los Estados Unidos. Y como esto es el secretismo del gobierno colombiano, no sabemos. Pues uno espera que sí, pero ellos están diciendo que va a haber un lote de 800.000 vacunas. No lo sabemos. Puede que sí, esperamos que sí. Lo que nosotros hemos querido en toda esta pandemia es que nosotros no tengamos la razón. O sea, lo mejor que le podría tener pasar a este país, que la Federación Médica, Corporación Sur y nuestra organización estuviéramos equivocadas y que tuviera razón el gobierno. Pero desafortunadamente hemos tenido la razón en dudas, inquietudes que hemos planteado siempre. Entonces van a empezar el 10 de febrero. Esperamos. Ahora, adentrémonos, pero les estoy describiendo la situación mundial. Ese es el principio de realidad de la situación mundial, de los litigios, que es inaceptable porque los países ahora están resolviendo esto con litigios bilaterales. Y esto se resuelve en la OMC con acuerdos políticos serios, globales, para poner en su sitio a la industria, a ver si salvamos la vida humana por una vez en la historia pues, de este mundo. O acabamos al capital o el capital nos acaba a nosotros. Esto no hay otra salida, esto ya es casi que literal. Y esto pasa por un cambio de orientación política en el mundo y gran responsabilidad de esto lo tienen los estados pertenecientes a la Comisión Europea y los Estados Unidos. No, ese es el llamado que se está haciendo desde el mundo entero, desde diversos centros científicos y que nosotros sumamos a eso en Colombia. Sobre el plan de vacunación, entonces el último enunciado del gobierno es que ellos han adquirido 61 millones de dosis. Eso es lo que plantean. Dentro de esas está Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Janssen, y lo nuevo que apareció en el último comunicado del gobierno, que eso sí es nuevo, es que introdujeron un lote minoritario muy chiquitico, porque la mayoría son de Pfizer y de AstraZeneca, que son 20 millones, que son 2 dosis. Lo último es 2.5 millones de dosis de Sinovac, que es producción china, ¿cierto? Varias de estas vacunas, menos la Janssen, necesitan 2 dosis. Entonces, lo que dice el gobierno es que ellos pretenden vacunar 35 millones de colombianos este año, lo que constituye un 70% de vacunación. Ese 70% nos daría para la inmunidad de rebaño, sí. Eso es lo que dice el gobierno. Y que lograrían eso el 100%. Ahora, cuando nosotros examinamos el plan de vacunación decreto 109, que es el que señala, digamos, cómo lo van a hacer, ahí es donde eso no es creíble. Eso no es creíble. A ver, lo que nosotros nos inquieta es, para poder iniciar ese proceso de vacunación, nosotros hemos propuesto al gobierno que esto no se le puede entregar a las EPS. Las EPS ya se les encomendó la responsabilidad de hacer las pruebas. No han dado para hacer 50.000 pruebas diarias. Para usted hacer este proceso de vacunación en los tiempos que el gobierno dice, eso implica vacunar 220.000 colombianos aproximadamente al día. Es decir, vacunar 3.100.000 colombianos al mes, pero como son 2 dosis, nos daría 220.000 al día aproximadamente, trabajando de lunes a sábado. Eso implica un despliegue enorme en el país. Lo que pasa es que lo que nos preocupa es que esto se dejó otra vez al sálvese quien pueda. Que las EPS y las clínicas y los hospitales vean cómo resuelvan y contraten, y así fue como se manejó lo de las pruebas, así fue como se
manejó lo de las unidades de cuidados intensivos y eso fracasó en Colombia. Pues yo les puedo dar los detalles, pues porque esto lo tengo supremamente documentado y a mí el ministro de Salud ni el secretario de Salud de Bogotá no ha podido salir a refutar. No han hecho una rueda de prensa para refutar los datos que nosotros hemos planteado al país sobre lo engañoso que han sido los indicadores de las unidades de cuidados intensivos y el tema de las pruebas. Eso no nos lo han podido refutar. Entonces van a aplicar lo mismo para la vacuna. Hemos propuesto, eso lo tiene que asumir directamente el Ministerio de Salud con las secretarías y las clínicas y hospitales, por supuesto, pero eso requiere una inversión. Nosotros hicimos el cálculo de 1 billón de pesos para contratar ya todo ese personal que ya tendría que estar contratado. Ese personal tendría que estar ya, mira, es 3 de febrero y las vacunas dicen que empiezan el 10. ¿Han escuchado ustedes alguna pedagogía ciudadana masiva donde le expliquen a la gente sobre la vacuna, efectos? Que no hay. Eso no puede, eso es un reto inmenso. Aparte de eso hay unos retos logísticos que tampoco están claros, porque la vacuna Pfizer es una vacuna de ultrarrefrigeración que para usted llevar a La Guajira, al Chocó, usted necesita garantizar unos medios de transporte. Lo que ellos han dicho, pero es que un Estado no debería manejarse así. O sea, a punta de que, no, que más o menos fue lo que dijo el ministro, que allí dijeron. No, eso tiene que haber un sistema de información público, esto tendría que publicarse, porque estas vacunas fueron adquiridas con recursos públicos de los colombianos. Esto no es del doctor Duque ni del doctor Carrasquilla, esto es del pueblo colombiano, quien ha puesto los recursos para esto, y aquí está en juego en la vida de la ciudadanía colombiana. Entonces lo que han dicho es que el convenio con Pfizer incluye el transporte, porque esa ultrarrefrigeración, en Colombia no hay refrigeradores para mantener a menos 70 grados. En el Reino Unido tienen problemas en la vacunación. Tienen problemas. Y el Reino Unido es el sistema de salud más fuerte del mundo occidental, con unas inversiones grandes en salud pública. Tienen dificultades, pero en Colombia, digamos, esto no tiene, como hay secretismo, no hay credibilidad. Uno tendría que ver un gobierno parado con los grandes científicos de la sociedad civil independientes, pero tú no ves eso, tú no ves eso. Entonces, digamos, esa es la situación que tenemos. Ellos han hecho unas reuniones, ese plan es un plan general. Es que cuando a mí me dicen un plan, a mí me tienen que dar un cronograma. Entonces, en el municipio de tal, cuando llega la vacunación, el barrio, el sitio. Un plan es un asunto concreto, no, eso es una cosa general, eso es más o menos que la GPS lo llamen. Que la GPS lo llamen y lo atienden las IPS. Eso no es ningún plan. Eso no es ningún plan, señores. Estamos volviendo a cometer los mismos errores que nos tienen con las mortalidades más altas del mundo. Excúsenme, pues, porque es que ya nosotros estamos curtidos acá. Yo creo que a mí ya me dice todo el mundo, ay, pero esta no es sino criticar. Nosotros no hemos hecho sino criticar. Hemos enviado documentos, propuestas de manejo. Hemos llamado al ministro, al presidente, no, simplemente, digamos, esa es la situación que tenemos en este momento. ¿Qué hacer? Pues nosotros creemos que hay 2 asuntos centrales para la defensa de la vida de los colombianos. Primer asunto central, que debe copar la agenda del movimiento social, de la sociedad civil, de los sindicatos, de los médicos, de los gobiernos, de todo, se llama la renta básica. ¿Por qué la renta básica? Porque con este enredo mundial que tenemos, no tenemos certeza de que vayamos a resolver el tema de la vacunación este año. Suponiendo que todo saliera muy bien, los efectos de la vacunación se verían 6 meses después, suponiendo que todo fuera como lo dice el gobierno, pero como les digo, no creo que se vaya a lograr eso. Mientras se resuelve esto, que es muy confuso, digamos, tenemos que tener un mecanismo para poder salvaguardar a la ciudadanía colombiana del hambre, de la recesión. Más o menos el 15% de los colombianos están bajo línea de la pobreza, aumentaron en la línea de la pobreza. Se han perdido 3.5 millones de empleos. Esto va a llevar a la gente a un desespero enorme, la gente, los vendedores ambulantes en las calles, y va a ser más difícil la supresión del virus. Por eso la renta básica es una política pública de la vida. Necesitamos que estos colombianos tengan esta protección social
para poder implementar algunas medidas, eventualmente aislamientos ante una tercera ola. No tenemos que preparar para la tercera ola, pero nosotros no vamos a poder decirle a la gente que se guarde un fin de semana cuando está aguantando hambre, cuando no tiene ninguna opción. Esta propuesta se radicó de nuevo al presidente de la República, la de la renta básica, que había sido radicada al Congreso, pero esto se hundió. Esto se hundió por debajo de la mesa, no pasó nada. Entonces, esta propuesta, como les dijo, se volvió a presentar una carta al presidente para que declare la renta básica permanente, que cuesta 3.7% del PIB, que incluya 7.4 millones de familias, lo que implica 30 millones de colombianos, y es secuencial, son 320.000 por persona, se entrega mensual, pero se va escalonando hasta, si hay 2 personas, sube un poquito más, si hay 3 personas, el presidente tiene el cuadro diseñado, los cálculos hechos por los economistas que trabajan esto de apoyando a la sociedad civil, y como parte de la sociedad civil, que es una cosa que el presidente puede sacar por decreto, pero si no lo saca por decreto hay que presentar el proyecto de ley en el Congreso de la República. Ese es el próximo paso. Y eso tiene que ser un asunto no del los parlamentarios solamente, eso tiene que ser un asunto de todos los espectros políticos que quieran trabajar por este país y por la vida de la ciudadanía. Y 2, del movimiento social en Colombia en su conjunto, sin vetos ni exclusiones. Todos tenemos que ir a empujar ese proyecto de ley que puede ser motivo. Le propongo al presidente hacer una sesión siguiente en su momento para hablar específicamente de esa propuesta con Ultradec, a Luis Jorge Garay, o alguno de estos economistas, que esto va a ser central en esta discusión. Eso es lo primero. Pero lo otro es que el país tiene que iniciar ya una campaña fuerte y grande. Primero, en febrero, en la Organización Mundial del Comercio, tiene que haber una propuesta de América Latina como bloque completo para la negociación de las vacunas. Eso, digamos, es crucial. Tiene que haber un replanteamiento de la estrategia geopolítica. Eso se va a reventar, eso ya se reventó. Eso ya tienen un litigio los países del norte. Digamos que eso no depende, pero es muy importante que tengamos ese horizonte. Pero además, aquí hemos instaurado ya una veeduría ciudadana a la vacuna, a ver si se mueve el gobierno. Es que el problema de nosotros no es que estemos contra el gobierno o a favor del gobierno, no, nosotros somos la sociedad civil que necesitamos garantizar en un Estado democrático de derecho que un gobierno esté cumpliendo con sus deberes y compromisos para que se dé cumplimiento, porque aquí se están jugando la vida de miles de colombianos, porque es que además nosotros tenemos un subregistro del 20% mínimo en las mortalidades, es decir, la mortalidad puede rondar los 70.000, lo cual es muy alto. Entonces, ese, digamos, son los 2 retos centrales, la renta básica ya y la vacuna ya, en el marco de este contexto que les estoy explicando. Yo, si quieren, redondeo por ahí y abro preguntas. Sí, claro, perfecto. Entonces, bueno, compañeros, yo creo que después de esta explicación tan importante que nos ha dado la doctora Carolina, donde nos contextualiza las condiciones de producción de la vacuna y nos termina finalmente planteándonos pues la necesidad de que en el mundo exista una coordinación para este tipo de procesos y que se tengan en cuenta la priorización de los países pobres a través de los mecanismos como el ADPIC y las 2 tareas que hay a nivel nacional, tanto la renta básica como las vacunas ya. Entonces abrimos a preguntas. Entonces le doy la palabra primero a Jorge Mario García y después sigue la compañera Olga Patricia Negret. Pues buenas tardes para todos. Agradecerle a la doctora Carolina. Yo más que una pregunta, yo creo que es una opinión y es algo que de pronto ella va a estar de acuerdo conmigo.
en que yo considero que el tema de las vacunas, pues creo que no se va a dar en el tiempo que el gobierno ha venido diciendo, y estoy de acuerdo con lo que ella ha dicho, aquí hay mucha improvisación, aquí no hay ningunos planes, pero sobre todo creo que la tendencia va a ser que al final esto va a quedar en manos de los privados para que sea un negocio. Entonces, muy seguramente en un principio, las personas que van a tener acceso más rápido a la vacuna van a ser los que tengan la capacidad de pagarla. Los que no, pues creo que, como dice el dicho, de mala. Y es que eso es un reflejo de lo que es este gobierno, donde prima el interés del amigo, del político, por encima de la vida de las personas. Démonos cuenta, ahorita que nosotros tenemos este problema también con la convocatoria compañeros, no sé si lo vieron por redes, la doctora, la flamante doctora Alicia Arango, le nombraron la hija como codirectora del Banco de la República. ¿Por qué? El mérito es ser la hija de Alicia Arango. Aquí lo único que funciona es eso. Pero nosotros muchas veces le hacemos el juego a estos gobiernos cuando nos quedamos callados, cuando no protestamos, cuando no salimos a votar y permitimos que todo este tipo de cosas sigan sucediendo y nosotros al final seguimos siendo los perjudicados. Gracias. Muchas ¿Algún gracias. comentario? Si quieren, hacemos todas las intervenciones y después yo Ah, intervengo. bueno, listo. Entonces sigue la compañera Olga Patricia. Y decía lista el compañero Fabio Hernán Zavala. Don Roberto, soy yo, Jesús Darío Mora, el esposo de Olga Patricia. Ah, bueno, ¿Qué tal? hable, No, pues Darío. es que Patricia me comentó de esta importante charla de parte de la doctora Carolina y no podía perdérmela, más aún estando en casa, confinado. Muchas gracias por la ilustración, doctora Carolina. De verdad que nos contextualiza en torno a la verdad sobre la situación real que vivimos los colombianos, el Estado, ante la negligencia y omisión de los gobernantes de este Estado en el cumplimiento de sus funciones. Es lamentable que efectivamente los delegados del gobierno colombiano, por mandato suyo y o de sectores económicos poderosos, prefieran votar al lado de Estados Unidos y de países europeos en contravía a los intereses de la población colombiana. Yo tengo esa pregunta: ¿qué posibilidades reales hay, doctora Carolina, que se pueda actuar geopolíticamente? Es decir, que los estados latinoamericanos y de pronto algunos estados asiáticos, africanos, logren cambiar el rumbo de las decisiones ante la Organización Mundial de la Salud y de pronto se logre que una propuesta sea tomada, sea aprobada en el sentido de que las vacunas tienen que cumplir un objeto social mundial precisamente en aras de construir la inmunidad de rebaño, tratando de llegar a ese 80% de la población de que nos hablaba, doctora, indistintamente de donde se ubique territorialmente esa población, y que como quiera que la vacuna más efectiva es la rusa, según el informe científico, precisamente Rusia también se pudiese comprometer o acercar a ese bloque que eventualmente se pudiera constituir. Y en segundo lugar, ¿qué posibilidad habría de lograr un acuerdo con el gobierno ruso por parte de organizaciones sociales, ya que el Estado, aunque yo entiendo que es el Estado el que adelanta las negociaciones y las conversaciones, pero qué posibilidad habría de que organizaciones sociales presionen al gobierno para lograr consolidar un acuerdo comercial con el Estado ruso y lograr adquisición de vacunas de parte de ellos, de los rusos, y o directamente con el gobierno central ruso, es decir, que esas organizaciones sociales logren concretar alguna negociación con ellos? Muchas gracias, doctora, muy amable. Muchas gracias, Bien. Darío. Entonces seguimos con Fabio Hernán, ¿no es cierto, doctor? Sigue Fabio Hernán. Sí, buenas tardes, doctora Carolina.
Gracias de todas formas por hacer ese contexto que usted muy bien sabe hacer, presentar. Y quería pues, yo tengo una duda puntual. El tema es que acaba de salir ese decreto 109 que efectivamente establece como unos planes de vacunación y como usted bien lo dice, eso no es ningún plan. Me parece que sí hay bastante improvisación y todo se resume básicamente es como al poder de las EPS para poder direccionar todos los planes y programas que orientan la mitigación de esta pandemia. Sin embargo, yo quería dentro de este contexto también científico, y entendería que si usted no tiene una respuesta es porque efectivamente no ha habido como un levantamiento de esa reserva que hasta el momento el Estado colombiano ha tenido, sobre lo que científicamente se llama inmunogenicidad, es decir, esa capacidad que yo tengo en virtud de una vacuna para poder estar inmune durante un periodo de tiempo. Si se sabe algo puntualmente de cuánto vamos a estar inmunes de acuerdo con las vacunas que nos van a traer aquí a Colombia. Esa es mi inquietud. Bueno, y le damos la palabra al compañero Alberto Suárez Becerra. Alberto. Alberto ¿Hello? Suárez. Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Hágale. Sí, claro, perfectamente. Bueno, era que tenía el micrófono apagado. Pues muchas gracias, doctora, y muchas gracias, Tulio, por este momento pues, para información y conocer el tema. Pues todos los compañeros han dicho las mismas inquietudes y apreciaciones que tenemos, y mi inquietud es acerca pues, del común del funcionario de la DIAN y del común ciudadano. Si nosotros, pues ya sabiendo que va a estar muy demorada la vacuna y teniendo en cuenta que pues debemos permanecer con los cuidados, entonces la inquietud es la que nos hacemos todos. Si realmente, por ejemplo, para el caso de los niños, asistir a los colegios es buena idea, que asistan como habla el gobierno en alternancia, y nosotros los funcionarios pues esperando a que más o menos en 1 o 2 meses tengamos que asistir. Si es buena idea de asistir al trabajo, pues más cuando de todas formas es necesario hacerlo, pero de todas formas, como decimos todos y como dice la doctora, prima primero la salud que salir a exponernos. Y en cuanto a la parte de tener acceso a la vacuna, pues en la parte que la doctora nos comentó que de los países del mundo solamente tienen acceso un porcentaje muy mínimo. Me imagino que aquí en Colombia es aplicando la economía de escala, aquí también nos va a pasar lo mismo. Aquí solamente los que van a tener acceso a la vacuna son un porcentaje muy mínimo, que son los que manejan todos estos grupos económicos. Ellos pues realmente son los que van a tener la vacuna. Del resto del común ciudadano no es probable que la tengamos, por decir algo, en este año. Muchas gracias. Bueno, entonces le doy la palabra, doctora. Yo creo que ahí hay un buen bloque de preguntas. Contestar. Bueno, entonces, bueno, varias preguntas. Sobre el tema de la inmunogenicidad, que es el tiempo de duración sobre la vacuna, hay varias discusiones, porque evidentemente los estudios se hicieron en 8 meses. Entonces tú no tienes un tiempo de seguimiento suficiente para poder decir que vas a durar con 5 años de inmunogenicidad. En este momento, de acuerdo a lo que dicen los estudios, es que podría ser de 8 meses a 1 año, por lo pronto. Pero hay que esperar, digamos, que surta el tiempo de las primeras vacunaciones que se han hecho en la China, en Rusia, que pase el tiempo porque puede ser superior. Lo cual también genera una preocupación porque quiere decir que tendría que volverse a reiniciar posteriormente un proceso de vacunación. Pero por lo pronto eso es lo que dicen los estudios. Eso, digamos, por un lado. Por otro lado, el tema de cómo se puede romper ese monopolio, pues yo tengo que confirmar un dato que no tengo claro, pero parece ser
que la Sputnik 5, la decisión de los rusos es liberar la patente y la fórmula científica de la Sputnik 5. Si se libera la fórmula de la Sputnik 5, eso rompe el monopolio porque ya otros laboratorios en el mundo pueden empezar a producirlo. Los indios ya tienen varios laboratorios produciendo vacunas, entonces yo creo que eso podría ser una buena opción. Sabemos que el gobierno colombiano pues ya inició conversaciones con los rusos para acceder a la vacuna. Sin embargo, por la situación, pues esta vacuna está siendo muy demandada. Angela Merkel también está, digamos, estableciendo diálogos y casi que la Unión Europea está volcada hacia Rusia pidiendo esta vacuna. Entonces, esa es la situación que tenemos. Una de las salidas, porque desde el principio de esto, los rusos, los chinos y varios laboratorios, no solamente en el mundo oriental, dijeron, ¿por qué no hacemos de esto un bien público universal? No hagamos de esto una rapiña. El mundo de los medicamentos es un oligopolio, pero el mundo de las vacunas sí es un monopolio. Son muy poquitos. Hagamos de esto un bien público universal, no vamos a hacer negocio con esto porque esto va a afectar, esto va a traer una recesión económica para todos, pero pues evidentemente se impuso la rapiña. Pero la posibilidad de salir con esto es la inestabilidad que pueda producir los rusos con la Sputnik 5 y que los laboratorios rápidamente empiecen a producirlo, en el caso de Brasil, la India, y que en Colombia logremos salir de una postura sectaria y pensemos en el pueblo colombiano y abramos la negociación con todos los laboratorios posibles desde la perspectiva del Estado colombiano. Hace 15 días hubo un debate en el que nosotros participamos y a mí me preguntaban, Carolina, ¿usted qué opina que si los entes territoriales y gobernadores deberían acceder por sí mismos a la vacuna? Nosotros dijimos sí. Pero es que eso va a alterar la compra en escala del gobierno nacional. Sí, lo que pasa es que tú también tienes que ver el tipo de gobierno que tienes. En Brasil, por ejemplo, no se hubiera iniciado la vacunación si el gobernador de Sao Paulo no se para firme. Le tocó al gobernador de Sao Paulo porque pues, el gobierno brasilero está en cabeza, porque el Estado no es un abstracto. El Estado es un gobierno y el gobierno es una variable de los desenlaces del coronavirus. Es decir, la gobernanza inclusive es medida en los grandes centros internacionales como una variable de cómo va a ser el desenlace o no, el tipo de políticas y decisiones que toman. El gobierno de Bolsonaro en Brasil es un gobierno negacionista de la pandemia, lo negó desde el principio. Entonces allá, el gobierno de Sao Paulo dijo, no, yo no voy a dejar morir a la gente, se fue para China, dijo, aquí voy a negociar y empecé a vacunar. Y Sao Paulo se impuso como región, empezó a vacunar y eso obliga al gobierno nacional brasilero por un contrapeso de los gobiernos locales a iniciar un proceso de vacunación. Hay una disputa, el movimiento social de los trabajadores de Brasil hace una conexión con el movimiento chino y a partir de eso logran establecer, es decir, todo el movimiento de la sociedad civil brasilera, más el contrapeso del gobierno local para negociar con la industria china a través de los trabajadores para traer la tecnología china de Sinovac y que se empiece a producir. Entonces Brasil es a otro ritmo. Primero, pues porque tienen los laboratorios para producir. Segundo, porque hay gobiernos locales que son capaces de pararse firmes y hacer un contrapeso. Ese no ha sido el caso de Colombia. Yo le propuse al Consejo de Bogotá, por ejemplo, ¿y por qué Bogotá no inicia a vacunar? No, que aquí ustedes están proponiendo el caos, el desorden. No, nosotros estamos proponiendo la vida, no la indolencia y la incompetencia. Ante la incompetencia y la indolencia alguien se tiene que mover. Si se puede hablar con los rusos y los chinos, Bogotá puede iniciar un proceso de vacunación. Bogotá es uno de los focos de la pandemia porque pone el 30% de los contagios. Si Bogotá frena eso, eso ayuda al país, pero muévanla, movámonos. Pues esa propuesta no fue muy acogida, pero pues porque es que a nosotros nos preocupaba, nosotros venimos ver esto, pues veíamos venir esto hace mucho tiempo. Y dijimos, si aquí no hay unos contrapesos democráticos al gobierno nacional, como fue con la cuarentena, que los gobiernos locales tuvieron que parársele al gobierno nacional. Lo mismo pasó en Estados Unidos, fue el gobierno de Nueva York, California, los estados locales quienes hicieron un contrapeso al gobierno nacional. Ese es el caso de Colombia, porque eso fue lo que nos tocó.
pues porque si de pronto hubiera un gobierno distinto que hubiera pensado, vamos a hacer un acuerdo con Brasil, México, Chile, vamos a hacer un acuerdo de bloque latinoamericano para negociar, pues sería distinto, pero esa es la realidad concreta, pero pues esas posibilidades no las tenemos en Colombia porque los gobiernos locales o el gobierno más fuerte, que es en Bogotá, respetuosamente, yo voté inclusive por la doctora Claudia López, debo decirlo, pero me parece que terminó alineada a la política de salud del gobierno nacional y no ha podido surtir el contrapeso que podría ser Bogotá frente a una equivocada política que ha asumido el gobierno nacional, como lo pudieron hacer los brasileros. Esa es nuestra problemática. Entonces, lo que nos corresponde ahora es, como sociedad civil, levantar un gran movimiento por la renta básica y la vacuna que movilice al gobierno y una gran veeduría que haga un contrapeso desde la sociedad civil, haciendo seguimiento. A partir de esa veeduría, recientemente el Instituto de Transparencia publicó que en cabeza de la subcuenta de la UGP, que es una subcuenta de desastres, la subcuenta de desastres que está encargada de los recursos de la vacuna, al frente de eso hay un grupo político del señor Miguel Uribe. Uno cuando gobierna, pues gobierna con los amigos. Pues lo mínimo que uno sí esperaba pues, de un gobierno frente a un desafío de este nivel es que tuviera el equipo del más alto nivel técnico, científico, jurídico de este país para asumir unas negociaciones de muy alto nivel, porque enfrentar la rapiña de la transnacional farmacéutica, que tiene los paneles de abogados más poderosos del mundo, haciendo trampas, comprando estados, extorsionando estados, tú tienes que tener un pool muy fuerte. En Colombia, un gobierno se tiene que dotar de los más grandes conocedores de la dinámica geopolítica de estos negocios desafortunados que cayeron en el negocio del pool jurídico, pero no, esto está en manos de un grupo político, amigos del presidente, una gente que no tiene mayor experiencia ni conocimiento en el tema, un grupo clientelar. Entonces, así es muy difícil, porque pues uno sí espera que mínimamente hagan clientelismo con lo que sea, pues no con la vacuna. En la vacuna usted tiene que rodearse de los mejores hombres y mujeres de este país, hayan votado o no por el presidente, sean amigos o no del presidente. Esa es la grandeza que no hay acá. Entonces ahí es donde tienen que haber esos contrapesos que efectivamente en este campo no los tenemos, digamos, en un gobierno como Bogotá, desafortunadamente, no los tenemos. Entonces nos corresponde a nosotros como sociedad civil abrir ese debate, a ver si por esa vía el gobierno colombiano reacciona y se mueve distinto. Por lo menos ahora ya dijeron, listo, vamos a negociar Sputnik, cosa que se está diciendo hace 6 meses. Ya dijeron que sí, pero pues habrá que ver, pues porque expulsaron 2 funcionarios de la embajada rusa por espionaje. Entonces ya se podrán ustedes alcanzar a imaginar el manejo desastroso de la política internacional de este país, en donde un gobierno se fue a sabotear, un gobierno como el colombiano se va a hacer incidencia en la política electoral de los Estados Unidos, a hacerle campaña a Trump. Gana Biden. Entonces, ¿cómo queda parado pues aquí este país con un gobierno intervencionista en elecciones donde el presidente Duque no tenía por qué asomar las narices? Eso es problema del pueblo norteamericano. Aquí muchos podremos hacer análisis, pero ese es intervencionismo y la conducta de pronto de Biden puede ser favorable en términos de Colombia, más no del gobierno, pero sí de Colombia, porque vaya a adoptar unas conductas distintas. Pero sumado a eso, pues acusaron de espionaje a 2 miembros diplomáticos del gobierno ruso. Entonces yo pensaría, vi por ahí que el gobierno del Magdalena está solicitando autorización para abrir unas negociaciones con Cuba, la ley lo permite. Yo creo que los gobiernos locales, ya por sobrevivencia, eso no sería lo ideal sería una negociación en bloque, inclusive latinoamericano, pero esa no es la realidad en el país, que algunos gobiernos locales pudieran empezar a hacer negociaciones que para generar confianza de bloque con otros sectores de América Latina y poder salvar vidas, que es lo que a nosotros nos interesa. Perdón. Acá tenemos 3 preguntas por el chat. Dice una, ¿es cierto que Cuba produjo su propia vacuna y ya la está aplicando? La segunda dice, buenas tardes, sería bueno que nos hablaran un poco sobre los 1001 mitos sobre la vacuna, que nos van a implantar un chip para modificar el ADN y demás. Tercera, buenas tardes, doctora.
¿qué tan cierto es que la vacuna puede producir distintas patologías a la humanidad? Bueno, muchas gracias porque esas preguntas son muy importantes. Mira, aquí tenemos que diferenciar todos estos asuntos que tienen que ver con un desafortunado negocio cooptado por el gran capital en contra de la vida de la humanidad. No puede ser confundido con digamos, con la belleza, la potencia y el rigor y la verdad de la ciencia. La ciencia biomédica, digamos, ha avanzado mucho en eso. Nosotros tenemos oportunidad de tener diálogos con algunos científicos del Imperial College del Reino Unido que dan fe, pues digamos, de este tipo de investigaciones avanzadas respecto al RNA mensajero, la gran molécula de la vida del siglo XXI, el DNA del siglo XX. Esto es un asunto muy serio, la ciencia es muy bella. El hecho de que la política no esté a la altura de la necesidad del mundo y que el liderazgo mundial haya cedido ante negocios y ante acabar la vida humana, no quiere decir que no haya que tener fe en la ciencia. Entonces yo sí creo que la vacuna hay que respaldarla, hay que apoyarla, hay que tener confianza en ella. Por lo pronto, los efectos adversos son la fiebre, los efectos adversos mínimos que se puedan presentar, digamos, frente a cualquier tipo de vacunación. Ya les expliqué los mecanismos de acción del vector desactivado y el RNA para producir proteínas. Eso no tiene por qué causar otro tipo de patologías. Eso no tiene que operar. Lo único que ha operado en la historia de la humanidad para controlar las pestes han sido las vacunas. Han sido uno de los grandes aportes de la salud pública en la historia de la humanidad y en todo el siglo XX para detener las pestes. Entonces, lo que se llama históricamente la peste, que era la epidemia, la pandemia, en este caso, que tiene unas características distintas, pero, como les digo, hay que tener confianza en la ciencia. Otra cosa es que usted no tenga confianza en el gobierno de su país. Eso es otra discusión. Y que el gobierno de su país no haya hecho bien las cosas, o el Estado, o la Comisión, o los organismos multilaterales. Ahí está nuestro debate. Nuestro debate está con el papel de los estados en la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué COVAX se volvió un mecanismo oscuro que tampoco es transparente, que tampoco ha publicado cómo se han hecho las investigaciones, etcétera? Esa nuestra discusión es con la Organización Mundial de la Salud, es con las decisiones que se toman en la Organización Mundial del Comercio y sobre todo las decisiones del gobierno colombiano, porque el gobierno colombiano se tiene que comportar como representante del Estado colombiano y su nación, que somos todo el pueblo colombiano, no como el representante de su partido político, el partido político del presidente. Ese es nuestro reclamo legítimo como ciudadanos. El presidente no tiene que ir allá a representar a su partido, es al Estado colombiano. Y en el Estado colombiano está la nación colombiana, que somos todo el pueblo colombiano, haya votado o no por el presidente. Esa es nuestra discusión fuerte y eso no lo podemos confundir con un movimiento antivacunas. Aquí hay que hacer una campaña para que haya vacunación, animar a la gente para que se vacune con confianza en la ciencia. La revista de Lancet, siendo una revista del mundo occidental, tiene el rigor y la ecuanimidad de publicar una investigación de Rusia. Es que la ciencia no puede ser sectaria. La ciencia tiene que estar apegada a la verdad, al rigor, que si lo hicieron los rusos y que si lo... No, la ciencia es universal, tiene que mantener esos principios de universalidad. Por eso es muy importante esa publicación de The Lancet, porque dejó callado a los gobiernos del mundo que volvieron de esto una discusión geopolítica de la Guerra Fría que no tiene ninguna cabida, porque estamos defendiendo la vida de todos los seres humanos en igualdad de condiciones. Lo otro, la ley colombiana, y ya dice que la vacuna es un bien público universal de acceso equitativo. Por eso aquí nos tenemos que oponer a que esto se privatice. Aquí por las maneras que sea, esa es la importancia de la veeduría, del movimiento, de que hagamos este tipo de asuntos. En Colombia nosotros tenemos una ventaja, tenemos una sociedad civil muy fuerte, el mundo sindical, aunque no lo creamos, porque nosotros a veces nos vemos muy desgraciados, pero no lo somos tanto. La sociedad civil colombiana y los movimientos sociales en Colombia son muy fuertes en el mundo entero, en el contrapeso al poder de los movimientos sociales y la sociedad civil en un proceso de paz, frente a la guerra. La sociedad civil colombiana ha aprendido mucho a moverse en el mundo a partir de la guerra que hemos tenido en nuestro país.
Entonces, ese es el papel que nos corresponde, con esperanza, obviamente, con principio de realidad, sin irnos al pesimismo, pero sin irnos al falso optimismo propagandista inocuo que está vacío. Tenemos que generar, digamos, las propuestas. Ya está la propuesta de renta básica frente a vacuna, ya está lo de la veeduría, y hay que hacer ese seguimiento riguroso desde la sociedad civil y la exigencia que se haga, porque lo que nos preocupa a nosotros es que haya una anomia, que nos empecemos a morir, que haya un estallido social en Colombia como a son de nada. La gente está desesperada, pero salga a protestar a la nada, sin que haya unos propósitos colectivos y conjuntos. El propósito es salvar la vida de los ciudadanos de este país. Y las dos rutas, en principio, son esas. Hay otros asuntos, pero esos, digamos, son dos centrales que tenemos que entrar con toda confianza en la ciencia a respaldar desde nuestras organizaciones. Doctora, ahí me están insistiendo en una pregunta que creo que quedó en el tintero, que es el tema de la alternancia de los niños. Y alguna opinión en el chat dice que considera inaceptable que se imponga la presencialidad y alternancia en centros educativos de jardín primaria, básica, universidades, y pregunta si hay que ir a las aulas de clase. Por ejemplo, nosotros aquí en la DIAN hemos insistido en la permanencia del teletrabajo. Digamos que esa sería como la pregunta, y alguien dice que los resultados de Pfizer han sido adversos en muchos casos, y eso es verdad o no. Después de esto, que nos conteste esta, entonces le doy la palabra a nuestro compañero socialista, a nuestro compañero Oscar Vega. Bueno, sobre la alternancia, nosotros hemos tenido esta discusión con FECODE. Nosotros nos reunimos con ellos en enero a decir no podemos hacer alternancia, porque en el momento en que nos reunimos estábamos en pleno segundo pico, pero no solamente el problema es que estábamos en el pico, sino que había una negación en el país de que estuviéramos en el pico. Y un pico más agresivo. La segunda ola en Colombia fue más agresiva que la primera, tuvo una mortalidad superior, casi alcanza los 500 personas diarias, alcanzamos inclusive contagios diarios por 20.000. En la primera ola subimos como casi hasta 12.000, pero nunca habíamos llegado a 20.000 contagios diarios. Es decir, es una segunda ola que cuando ya aclaremos las cifras epidemiológicas, seguramente, de acuerdo a lo que me dicen los intensivistas y emergenciólogos, va a tener una mayor mortalidad y letalidad. El virus es más agresivo. Entonces, en ese sentido, pero ahora hay que mirar esto desde dos aristas, porque nosotros como sociedad civil, y eso FECODE yo creo que lo ha hecho muy bien y lo ha entendido, tenemos que ser defensores del interés público. Y el interés público es el interés de los niños, niñas y familias y el interés de los maestros, ¿cierto? Es como ponemos sobre la mesa todo eso y de ahí tiene que salir una propuesta que los cobija a todos ellos. Entonces, en este sentido, también es cierto que los niños llevan mucho tiempo encerrados y esto está generando unas dificultades de salud mental. Está generando, digamos, una vulneración a su derecho fundamental a la educación. También sabemos que los niños que más están sufriendo con el encierro son los niños populares porque no hay suficiente conexión, tabletas. Bogotá, que tiene los recursos, acaba de entregar, en eso sí han sido buenos, 106.000 tabletas a los niños este año, pero hay regiones donde los niños no tienen ese acceso. Entonces, digamos, esa generación se está quedando, nos estamos arriesgando a que haya una altísima deserción en el sector educativo. Por ejemplo, en el caso de Bogotá hay 600.000 jóvenes niní que ni estudian ni trabajan. Eso es una bomba, eso es una cifra atronadora. Entonces, ahí tenemos que mirar a ver, es como hemos propuesto nosotros, porque frente a esta, pero también hay otra realidad, el manejo desastroso de la pandemia en Colombia, y la exposición de los maestros y las familias, dado que los niños son transmisores. Eso también es cierto. Entonces, ¿qué salida le encontramos a esto? Como para proponer en función del interés de los niños, niñas, maestros y las familias, no los intereses del gobierno o los intereses que el gobierno está representando, que son intereses que han demostrado por sus resultados que no corresponden al interés público de la ciudadanía colombiana. En esos términos, la propuesta que nosotros le planteamos a ellos fue, bueno, en este momento inclusive van a iniciar un foro FECODE. Bueno, ¿y por qué no proponemos que los maestros, con los médicos, las enfermeras
entren en la primera línea de la vacunación. Es decir, aquí tenemos que defender el derecho a la vida de los maestros y el derecho fundamental de los niños que estén en la primera. Yo creo que la sociedad colombiana respalda eso. No pueden dejar a los maestros por allá en la quinta línea. Ellos son primera línea junto con médicos, enfermeras, porque somos garantes de derechos fundamentales, como la vida y la educación de la primaria. En Colombia, la educación es derecho fundamental desde primero hasta 9º grado por sentencia de la Corte en el año 2010. Entonces, eso es lo que se podría hacer, que estén en la primera línea de vacunación para poder volver a la alternancia, sujetando la alternancia, que es la semivirtualidad, digamos, a lo que ha pasado en los países de Europa. Allá han regresado a la escuela, pero cuando llegan los picos se tiene que guardar todo el mundo. Entonces, esto se tiene que hacer un seguimiento región a región. Pero lo que pasa es que hay que ser serios con las cifras. Por eso hay que pedirle al Instituto Nacional, señores, hagan más pruebas para nosotros hacer entonces el seguimiento región a región, porque se le va haciendo un seguimiento y en el momento en que se vayan a ver los picos, ahí se puede hacer una virtualidad un tiempo en un acordeón para no perjudicar a los niños, teniendo a los maestros en la primera línea de vacunación con el personal de la salud. Nos parece que eso es una salida que protege a ambas poblaciones y que mantiene, digamos, la defensa del derecho a la vida y el derecho a la educación. Perfecto. Nosotros en Nutradian también hemos defendido en la primera línea a todos los compañeros que trabajan en los aeropuertos, en viajeros, en el área de viajeros, porque están recibiendo permanentemente a las personas que llegan del exterior. Bueno, le doy la palabra a nuestro compañero Oscar Beja. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora Carolina. Mi inquietud es sobre la siguiente. ¿Qué efectividad tienen las vacunas que se están comercializando actualmente frente a las nuevas cepas que está generando el virus? Y otra preguntita, digamos, teniendo en cuenta que se surtiera, digamos, el plan de vacunación como lo tiene establecido el gobierno, que ya como lo notó la doctora es muy difícil, ¿cuándo podríamos estar hablando que estaríamos regresando, digamos, entre comillas, a una normalidad, digamos, en el sentido de que ya llegue la inmunidad de rebaño, que ya todo el mundo esté vacunado, que ya dentro pues, se controle el virus? Digamos, ¿cuándo podríamos llegar a esa meta? Bueno, entonces, muy importante tu pregunta. Lo que pasa es que, mira, para nosotros llegar a la inmunidad de rebaño, tendríamos que estar entre el 70 y el 80% de la vacunación de la población colombiana, ¿cierto? Vuelve y juega, vuelve otra vez la uva del trigo. Depende de dos variables. Primero, que las farmacéuticas cumplan. Porque el gobierno está pegado de COVAX, está pegado de AstraZeneca y lo que le mande Pfizer, pero ahí es donde está el nudo, porque esa gente no le está cumpliendo ni a la Unión Europea ni a los Estados Unidos. Entonces, hay que ver si ellos cumplan. Segundo, eso va a depender obviamente de la apertura del gobierno con negociaciones con otros laboratorios, pero va a depender de la capacidad de vacunación que tengamos, que ahí es donde nosotros estamos viendo la cosa complicada. Y ahí es donde va a tocar, que es el tema de las EPS, que se logre esa vacunación. Ellos dicen que este año, yo lo veo muy difícil, no lo veo. Yo lo veo para el otro año con todas esas condiciones, digamos. Pero eso sería, digamos, como en principio el tema de la inmunidad de rebaño. Tiene todas esas variables de gestión de lo público. Pero no me acuerdo de tu segunda pregunta, escúchame, que es que estaba mirando aquí lo de las vacunas para mandárselo a... De la primera, que hemos preguntado que frente a las nuevas cepas que está generando el virus, estamos hablando de la brasilera, de la que está en el Reino Unido, sí señora, sí, las nuevas cepas. No, hasta ahora la comunidad científica no ha mostrado que eso altere la eficacia de la vacuna, porque eso altera apenas una proteína, 2 proteínas. Tendría que alterar todo el código del virus para que pudiera no servir la vacuna. Entonces, en este caso, la vacuna sigue sirviendo. Ese es el concepto hasta ahora que se tiene en el mundo. Bueno, yo decía que creo que no se me alcanzó a oír porque se fue en ese momento la onda acá.
decía que nosotros también estamos solicitando que queden en primera fila los compañeros de viajeros, del área de viajeros del aeropuerto, de los aeropuertos, de todos los aeropuertos, porque recibimos vuelos internacionales. Aquí hay otra pregunta sobre qué análisis le merece el hecho de que, digamos, que estemos en los primeros lugares en el mundo con mayor número de muertos y contagiados. Terrible. Pues eso es básicamente lo que nosotros queríamos que no pasara. O sea, lo que nosotros queríamos que no pasara era que nosotros tuviéramos razón. Pues desde que Tulio me está invitando acá, nosotros hemos sido casi que a mí me decía alguien, Carolina, pero ya nosotros somos los premonitores de la catástrofe. Ya pues sí, gente tan aburridora, gente todo el tiempo, pero eso era previsible. Hay gente que dice, bueno, Carolina, pero es que pudo ser peor. Yo no, es que fue peor. Fue peor, porque nosotros estamos haciendo cruces de datos e inclusive Colombia es el tercer país del mundo con mayor mortalidad en mayores de 65 años. Es decir, cuando empecemos a cruzar de esas bases de datos, eso fue peor y eso es lo que no se puede aceptar. O sea, nosotros estamos haciendo estas alertas y estas alarmas no para preconizar ni la catástrofe ni la apocalipsis, no, es para animar inclusive la movilización en función de que esta situación no se presente, alertar a que se tomen medidas, a que no bajemos la guardia, a que estemos, digamos, organizados, pensando, haciendo seguimiento a esto, haciendo propuestas, empujando propuestas. Eso es lo que nosotros queremos, que esto no pase y que podamos tener como la información objetiva suficiente para poder detener esta situación que nos ha ocurrido. Bueno, yo quiero saber si algún compañero, alguna compañera tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta. ¿Alguien más? ¿Tenemos suficiente ilustración? Bueno, si no hay más preguntas, entonces sencillamente queremos decirle a la doctora Carolina, pues que a nombre de Ultradian le agradecemos su participación y su muy buena charla que nos acaba de dictar el día de hoy sobre el tema pues, de las vacunas, y recogemos los dos mensajes tan importantes. Uno, digamos, el tema de la renta básica. Más adelante, Ultradian estará invitando al doctor Garay para que nos hable precisamente del tema de la renta básica, y también vamos a invitarlo para que nos hable sobre el nuevo proyecto de reforma tributaria, porque ahí hay unos temas que son importantes. De hecho, nosotros en el último informativo sindical, como de costumbre, publicamos el artículo de la revista Sur, donde el doctor Garay está haciendo una propuesta muy seria y bastante técnica sobre todo el tema tributario, y los invitamos y las invitamos a todos ustedes para que lo lean, ya que la gente pues aquí en la DIAN pues somos conocedores del tema. Y lo segundo, pues seguimos la recomendación también en el sentido pues de la búsqueda o de la lucha para que este problema de la vacuna se resuelva lo más pronto en nuestro país. Entonces, muchas gracias, doctora. No sé si quiera dar algunas palabras de despedida antes de dar por terminada esta sesión tan importante, y de decirle a los compañeros que de hoy en 8 seguiremos con un tema similar. Hasta ahora, pues hemos tratado dos temas, que es este año, que es el tema de los concursos, y esta vez el tema de la salud. Ya como les informé, tenemos preparados más temas relacionados con estos dos aspectos. Y también nos gustaría que ustedes nos escribieran y nos digan qué temas quieren relacionados con esta situación y este tipo de análisis que podemos hacer nosotros. Entonces, le doy la palabra a la doctora Carolina para la despedida del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Tulio. Un saludo, pues, digamos, muy fraternal, pues, a los compañeros y compañeras de Ultradian. Yo me considero una representante, digamos, de la sociedad civil y científica, pero también, digamos, una dirigente social. Entonces, en ese sentido, pues vamos a estar a través de Tulio, pues cursando una serie de invitaciones para ver cómo unamos esfuerzos para que esto cambie.
porque a nosotros no nos interesa hacer una disertación por allá abstracta sin que esto se una a una acción concreta que nos permita que la situación cambie y que podamos salvar el mayor número de vidas en Colombia, al igual que nuestra ciudadanía no esté en esta situación de hambre y esta situación, digamos, padeciendo los rigores de la crisis y la recesión económica, situación que trabajamos con los economistas y con el doctor Luis Jorge Garay, que por supuesto va a ser muy importante que lo inviten. Entonces, Tulio, te vamos a estar enviando también una serie de invitaciones también para participar, digamos, en todas estas discusiones que vamos a empezar a dar en el país. Perfectamente, muchas gracias. Estaremos atentos para darlas a conocer a todos los compañeros y las compañeras para que pues, nos podamos vincular a los eventos que se estén desarrollando alrededor de este tema. Entonces, bueno, gracias por su participación, gracias, compañeras y compañeros, y nos vemos de hoy en 8 días a las 3 de la tarde. Muchas gracias, doctora Carolina. Gracias, doctora Carolina. Porque nos sentimos muy bien representados por usted. Muchísimas gracias. Bueno, y a todos, gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Muchas gracias. Doctora. Gracias por todo. Gracias, hasta luego. Compañeros. Hasta luego, gracias, excelente.